quería Ya, consultar antes de arrancar con este tema. Ya, pues, ingeniero, muchas ya, gracias. Ahora sí, tome bien. los minutos de receso, ingeniero. Ya ahora ya se acabaron los minutos. Mientras tomo el registro de la asistencia. Bueno, a ver, déjeme un minuto, pero. Ya, por favor, todos enciendan las cámaras. Voy a pasar el registro de la asistencia. A ver, hoy es el 2 del 2021. Ya, chicos, todos, por favor. El señor Alvarado Fran está presente. Señor Marco Chango. Presente, ingeniero. Señor Jimmy. Presente. Jimmy Choice. Presente, ingeniero. Señorita María Fernanda Choice. María Fernanda no está, ¿verdad? Señor Eric Freire. Presente, ingeniero. Listo. Señor Fuentes Elvis. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Señor William Bluas. Presente, ingeniero. William Bluas. Así está. Ya. Presente. Señor Andy Romero. Ya le puse William. Listo. Señorita Valeria Villamar. Presente, ingeniero, buenas noches. Señorita Valeria. Usted también está en Coca-Cola, señorita Valeria. Sí, ingeniero, llegamos tarde. Estoy llegando tarde casi todas las clases. Señor Anthony Bisueta. Presente, ingeniero. Ya. Señor Kevin Zamora. ¿Está Kevin? Está trabajando, me indica, pero Señor. está conectado. Sí, está conectado. Señorita Mayerlin Dumes. Presente. Listo. Y señorita Jimena Villegas. Presente. A ver, enciendan las cámaras. Les tomo la evidencia y ahí iniciemos. Ya, listo. Para recordarles, el día de hoy tienen la evaluación de finanzas, ¿verdad? Posterior a la hora de clase, a las 21 horas. Yo ya les programé, únicamente está de habilitarles porque asumo que no pueden visualizar ustedes aún. Bueno, ¿Va a tomar los ejercicios, ingeniero? sí, la evaluación consta de 10 preguntas. Sí, me parece que están 4 ejercicios y las demás preguntas referente a la materia, la parte teórica. Los ejercicios son similares a los que hemos venido realizando. Las recomendaciones, revisen, pues, revisen detenidamente, realícenlo. Sí, puede ser que son similares, pero los datos no pueden, en su mayoría pueden estar iguales, entonces es necesario que ustedes lo realicen, ¿sí? Para que puedan encontrar las respuestas correctas. De igual manera, ustedes ya saben, está habilitado desde las 9, las 21 horas hasta las 22 horas. Tienen 40 minutos para realizar la evaluación. Les he dado 40 minutos. Ingeniero.
Ingeniero, Son ejercicios, si digan. lo postega después de las 9, o sea, 10 de la noche, ingeniero, para poder llegar a... Depende de ustedes, que se pongan de acuerdo. Por Ingeniero, mí no hay problema. Díganme, señor. yo tengo que salir después de las 9. Tengo un compromiso muy importante. Denme ustedes mismos hasta qué hora. Para mañana, ingeniero. Mm. A ver, Si es a ver. factible, ingeniero, si podría ser factible mañana, sería muy... Lo que pasa, ingeniero, que te tipo acá en el trabajo, Mañana en la entonces, noche. casa, no, pero ya en sí ya no puede ser perfectamente. A ver, mañana en la noche, ¿están ¿Mandé? de acuerdo? No, no, o sea, ya hay trabajo hace poco de trabajar, pero igual, me parece. A ver, si es que le apoyan al señor Eric, mañana en la noche. Hoy día hasta las... No, mañana en la tarde, ingeniero. Mañana yo viajo. Pónganse de acuerdo rápido Hoy, entre ingeniero, todos. la prueba ya no sería hoy, sino mañana. Yo mañana viajo, ingeniero. Mañana ya tengo que irme a trabajar. Pero ¿Y deme qué una hora, a qué hora solución. podría Salgo ser? a las 6 de la tarde. Pero deme una alternativa. ¿A qué hora podría ser él? Hoy yo podría habilitarles hasta las... ¿Qué está bien hasta las 11? Si está bien hasta las 11 o más, necesitan. O, o de 11 a 12, ingeniero. Sí, está bien de... Desde las 9, pues, ingeniero, desde las 9 hasta las Ah, 12. desde las 9 hasta las 12. Ya, El que puede a las 9 no hay problema, claro. podría ser desde las 9 hasta Hasta las la 12. 1, hasta la 1. ¿De la noche? Hasta las 12, de 9 a 12, 11:59 específicamente. ¿Sí? ¿De qué están hablando? Disculpen. ¿Qué estaba haciendo Marco que no nos ha puesto atención? Friéndame un huevito, ingeniero. Qué Entonces, ingeniero, sí, directo desde y las 9 hasta sincero. las 12 de la noche. Ya está bien, no hay problema. ¿Pero del mediodía o de la noche? O el día de hoy, el día de hoy. Hoy ya tomé el examen de finanzas. Sí, el día de hoy, el examen de finanzas de 9 hasta las 12 de la noche. Eso les preguntaba. Me dicen que, bueno, Jimmy y Eric por situaciones adversas no podían de 9 a 10, entonces llegamos a ese consenso. ¿Sí? Ya. Y como los demás no me dicen Sí, nada, yo sí, asumo que están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Ya. ¿De Pero la hoy? habilitación es a Sí. partir de las 9, ¿verdad? Sí, a partir de las... Marco, mira, algo una me... pregunta, Hasta esto las aquí va a ser, 2. Sí, está bien. Hay que apoyar al prójimo. ingeniero, esto aquí va a ser clase nueva, ¿verdad? Sí, el día de hoy es clase nueva del valor del dinero en el tiempo. ¿Usted cree que entonces pueda desconectarme para retirarme en el sitio y ya poder llegar a algo? O sea, después de las 9. 9:30. Revisarán el enlace, Claro, pero revisarán. Por favor, ya no hay problema allí. A ok, ingeniero. todos los que se están conectando tarde, los que tienen problemas con el Exonero. internet, pero ¿cómo les exonero si están llegando tarde? Si no ponen atención o no sé si el Exonero, no, internet está ingeniero. malo. Hagan Somos los méritos, buenos, Yo sí he las hecho mejores méritos. calificaciones. hagan méritos y no hay Estamos en quinto, problema. ingeniero, ya. Ya es como para aliviar un poco la carga y concentrarnos en ¿cómo es que se llama? Las vinculaciones, el proyecto. Vinculación. ¿Cómo les va con vinculación? ¿Ya Exonero. iniciaron? ¿O no inician? No, No, ingeniero, todavía no. la recomendación, no lo dejarán ahí para el Lo bueno último. es que ya tenemos 34 horas Tienen 34 horas. Ah, de por lo de la vinculación. votación. ¿De qué? ¿Qué tienen que hacer en las votaciones?
Cuente. Yo soy primer vocal, ingeniero. Ah, está en las mesas. ¿Quién más está en las mesas? Yo, ingeniero. Ingeniero, aquí. También. Aquí también, ingeniero. Pero en la mesa de mi casa, el comedor. Yo igual, Bótelo, ingeniero. ingeniero, bótelo. Y así quiere que Le le póngale examine. 0 a Freire, ingeniero. Solo ¿Quién uno me ponga nomás. cero? Solo un No, acá cero. también, ingeniero. 3. Ingeniero, entonces ¿Quién me dijo que retiro, me ingeniero. pongan cero? Ya, Jimmy, no se preocupe. ¿Quién dijo que me pongan Porque cero? se pasa de chistoso. Si no es por usted, compañero. Sí que participarán, pero en clases. Ya, a ver, vamos a iniciar. Eh, bueno, en esta unidad número 2 es bastante similar o temas en su mayoría complementarios a la unidad número 1. ¿Sí? De hecho, aquí vamos a revisar lo que es el valor del dinero en el tiempo. No sé si han escuchado ustedes de los índices bursátiles, la bolsa de valores. También a revisarlo de manera general. ¿Sí? Y la unidad número 3, que es donde quisiera avanzar un poco más, es sobre la caja común, que sí nos beneficiaría bastante, les beneficiaría bastante conocer un poco de su aplicación, cuáles son sus ventajas, sus desventajas. De hecho, casos prácticos que podríamos encontrarlo no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional en algunas ciudades de nuestro país. ¿Sí? Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar con lo que sería la unidad número 2 del valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Entonces, iniciamos refiriéndonos a qué es el dinero o cómo vino esta evolución, cómo se generó, cómo anteriormente, cuando tal vez no se tenía propiamente lo que es el dinero en efectivo, cómo se venía desarrollando las actividades o cómo se obtuvía a cambio un producto o un beneficio sin tener en este caso este elemento. Entonces nos dice que antes de la existencia del dinero, la mejor manera de adquirir los productos era mediante el trueque. Sí, yo creo que todos sí conocen lo que es el trueque, ¿verdad? ¿Qué es el trueque? ¿Sí conocen? ¿Qué es el trueque? A ver, señorita Mayerlin, ¿qué es el trueque? Que intercambian con otra cosa, ¿verdad? Ya más o menos por ahí, ¿sí? Que intercambia en este caso un producto a cambio de algún producto, algún servicio, ¿sí? O algún bien. Entonces, ¿qué consistía en intercambio de productos? En este caso de rubros, debido al crecimiento, en este caso, que tuvo la población, que tuvo, de hecho, la civilización y la complejidad que resulta de este intercambio y comercio. Este método fue reemplazado poco a poco, entonces primero se hacía en este caso con la sal, piedras preciosas o los elementos que se tenía antiguamente, ¿no? Entonces, de hecho aquí, por ejemplo, el trueque que a veces se tenía entre productos tal vez agrícolas con productos de una región con otra región, ¿sí? Entonces se realizaba lo que es el trueque. Entonces también se usaban metales hasta la llegada del dinero. Es como el principal instrumento que las sociedades acordaban usar como medida de valor común, facilitando las transacciones. Entonces, con este antecedente, para tener una idea de cómo se vino manejando nuestra civilización, nuestra sociedad. Entonces, antiguamente no, como no se tenía el dinero, se realizaba lo que es el trueque, entonces ahora como ya se lo tiene, se lo da el dinero a cambio de algún bien, algún servicio, algún producto, ¿sí? Entonces ya se obtiene lo que se espera. Entonces, en un concepto económico que está basado en la especulación, que una persona que desea invertir prefiere recibir su pago de una suma fija de dinero hoy en vez de recibir el mismo valor nominal en una fecha futura. Es decir, los análisis que interfieren aquí, es decir, si interesa en este caso recibir el dinero
¿Qué pasa si recibo hoy el dinero o qué pasa si recibo el dinero en un futuro? ¿Qué valor tendrá, qué valor, un beneficio o porcentaje de beneficio o a su vez perjuicio va a tener? ¿Sí? Y para ello están relacionados con conceptos muy similares, conceptos muy similares o básicos que interfieren directamente, que es la inflación y el interés, ¿sí? Entendiéndose como la inflación, bueno, de hecho es un término de alguna manera poco complejo, ¿no? Porque va a interferir o va a estar relacionado directamente cómo se desarrollan los precios de la economía, en este caso de un país, cómo transcurre a nivel del tiempo, si en este caso tiene un incremento, un decremento, cuál es el valor de pérdida de la moneda. Entonces, de acuerdo a estas características que se presenten durante eh, un lapso de tiempo, aproximadamente un año, entonces vamos a tener una inflación, ¿sí? Y el interés también que juega un papel importante, ya que constituye la cuota, en este caso, que se paga por el uso del dinero de otra persona durante un tiempo determinado. Y el ejemplo más claro de las entidades bancarias, ¿no? Donde cuando nos dan un dinero, nos prestan un dinero, pero obviamente va a estar a cambio de un interés. Entonces aquí viene si es tal vez mayor tiempo, mayor periodo de tiempo, tendrá un interés más alto y posiblemente si es que reduce ese tiempo, entonces el interés será más bajo, ¿sí? Entonces, el valor del dinero en el tiempo se referirá a la fluctuación que vive el dinero a lo largo del tiempo. Es decir, qué es lo que pasa con el dinero luego de que haya transcurrido un periodo de tiempo. Es decir, al cambio que representa entre el presente y el futuro. Es decir, posiblemente si hacemos una relación el día de hoy, 2 de febrero del 2021, ¿sí? En relación al 2 de febrero del 2022, podríamos decir. Entonces, el dinero al ser invertido adquiere un valor futuro potencialmente mayor al que se desee poseer. Es decir, cuando, por ejemplo, se tiene alguna inversión, ¿sí? Y a lo largo del tiempo el dinero ha sido un elemento fundamental para el crecimiento económico de los países, las diferentes regiones. Sin embargo, el aumento de la inflación y de ciertas estrategias estatales poco beneficiosas para las finanzas del territorio hacen que éste se haya devaluado tanto y a lo largo del tiempo. Por ende, el dinero, en lugar de cobrar un valor mayor, lo pierde. Entonces, bueno, yéndonos un poco más a la parte, o a términos un poco más ya en la parte financiera, hace referencia a ello, la pérdida del valor de la moneda, que en algunos casos, en este caso, ciertos países lo pueden palpar eso, en el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que están relacionados a la economía local, a la economía de su país, cómo en este caso se ha ido devaluando el valor de su moneda, cómo en este caso la inflación ha tenido o se evidencia en este tipo de consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es preferible dentro de este valor del dinero en el tiempo? Tener hoy, en este caso, si hablamos un monto específico, 100.000 dólares, ¿sí? O si es preferible tenerlo en un año. Pero ¿qué pasa si lo obtendríamos dentro de un año? ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio que se podría tener? O cuál es el monto de hecho específico que se podría tener. Entonces, eso lo vamos a revisar. El valor del dinero en el tiempo es el cambio en la cantidad de dinero durante un periodo de tiempo dado. Es decir, el dinero hace dinero. Ejemplos más prácticos: un depósito en el banco, invertir en un negocio, invertir en un fondo mutuo y pedir un préstamo. Entonces, eh, de hecho, ¿no? De ahí parte esta frase que hace mención ahí: el dinero hace dinero. Si nosotros invertimos, en este caso, bueno, sería a plazo fijo, si no estoy mal, dentro de un banco, nos van a dar una retribución o depende del tipo de interés que pague la institución financiera, pero nos va a generar un monto, es decir, dependiendo del tipo de interés, un valor adicional. De igual manera, invertir en un negocio, obviamente, pero aquí necesitaríamos saber
qué tipo de negocio es, qué ha pasado en los últimos años, si posiblemente tiene un margen o qué margen, porcentaje de ganancias tiene. Entonces, obviamente, si invierto en un negocio que tiene rentabilidad, que está alcanzando estos o se mantiene en estos índices de ganancias, entonces va a ser beneficioso. Pero ¿qué pasa cuando tal vez el dinero está tal vez mal invertido o no se invierte de manera adecuada? Entonces ahí es donde se tiene o se evalúa el riesgo que se podría alcanzar, ¿no? Entonces, el valor del dinero en el tiempo se manifiesta en el mercado a través de las tasas de interés. Es decir, que son las cuales regulan, en este caso, los montos o determinan los montos que se van a obtener a medida que pase determinado tiempo. Entonces, estas tasas de interés son un concepto de los costos de oportunidad. Entonces, nos van a ayudar a determinar si es que sería una oportunidad o de las oportunidades que posiblemente se tenga, cuál puede ser en este caso la más beneficiosa, ¿sí? Y el interés desde el precio del dinero en el tiempo, en este caso interés sería igual a capital, el tiempo más el riesgo más la inflación. Es decir, bajo estos diferentes análisis que se podrían dar, se puede determinar en este caso el costo de oportunidad. Entonces, de igual manera aquí, ¿cuáles son estos factores que afectan al valor del dinero? Tenemos lo que es la inflación, el riesgo y el costo de oportunidad, que, bueno, son términos que de hecho ya lo hemos revisado anteriormente, entendiéndose como la inflación que el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios disminuye el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, esto sobre todo va a estar en función de cuando se quiera hacer un análisis en específico dentro de algún proyecto o algún análisis económico financiero, siempre vamos a revisar estos porcentajes de la inflación, es decir, cómo se ha venido manteniendo de manera mensual, semestral, anual, ¿sí? Y esto nos va a poder determinar en este caso, si la inflación dentro de un país se ha mantenido, se ha disminuido, qué ha pasado con el poder adquisitivo de su moneda, ¿sí? Entonces, eso permite o da cierta estabilidad, cierta seguridad cuando se va a invertir. De hecho, por eso también hace referencia a lo que es el riesgo, que no tenemos la certeza absoluta de recuperar el dinero prestado o invertido. Es decir, ¿cómo podemos estimar un porcentaje de riesgo? Y el costo de oportunidad, es decir, la oportunidad del dueño del dinero de invertirlo en otra actividad económica, es decir, la capacidad de generar más dinero y generar en este caso más valor, generar con un monto determinado, generar en este caso más propiamente mayor rentabilidad, ¿no? Y para ello también sería necesario conocer algunos conceptos dentro de la parte financiera, como es el crédito, el interés, la tasa de interés, cómo sería este comportamiento dentro de un periodo en específico, es decir, cuando se tiene un capital, qué tipo de interés podría estar aplicado, se estaría en este caso relacionando y cuál sería el monto final. Sí, en este caso nosotros como usuarios, qué beneficio o cuánto de interés tendríamos que pagar. También, bueno, revisémoslo esta parte y para ello si me ayuda con la lectura señor Andy. Ah, no, Andy ya me ayudó en la anterior materia. Marco, por favor, ayúdame. Marco, ayúdame. La lectura, ingeniero. Sí, de los tres conceptos, por favor. Ya. Crédito. Es el traspaso del derecho de un bien por parte de una persona natural. O jurídica, lo cual adquiere por un plazo determinado o no. Interés. Es la renta que se paga por un uso del dinero tomado en préstamo. Punto de vista del deudor. O bien, es renta que se cobra por
renunciar al uso del dinero otorgado en préstamo. Punto del acreedor. Interés. Si se interviene, igual a monto actual. Allá, si se invierte, igual a monto actual, menos inversión original. Ya hizo Cumpleañero. caer Sabía la cosa. hizo caer los platos. Ya. El cumpleañero. A ver, siga, Marco. Luego Alex. Interés. Si se pide préstamo, igual a monto debido actualmente, menos préstamo original. Tasa de interés. El interés se expresa como un porcentaje de la suma original por unidad de tiempo. Periodo de interés es la unidad de tiempo de la tasa de interés. Ya, gracias, Marco. Entonces tenemos lo que, tres conceptos tal vez los más comunes que podríamos encontrar. Lo que sería el crédito, el interés y la tasa de interés. Entendiéndose cada uno, ¿no? El crédito, bueno, el traspaso del derecho de un bien por parte de una persona que puede ser natural o jurídica, la cual adquiere un plazo determinado o no. Es decir, lo que nosotros comúnmente tomamos como un crédito dentro de una institución, una entidad financiera, ¿sí? Y a un determinado plazo, bajo ciertos montos o en este caso, dependiendo del número de periodos que se vaya a cancelar. Y el interés, bueno, puede ser en este caso desde dos puntos de vista, como el deudor o como el acreedor, perdón, ¿sí? Entonces, desde las dos partes podríamos tener en este caso un monto, un beneficio, o a su vez si se invierte o si se pide prestado, sin conocer en este caso cuál sería el monto actual que se pediría y cuál sería el interés que están cobrando, o a su vez cuál sería en este caso el monto actual y el monto de la inversión original, ¿no? Y el interés, propiamente el interés que se expresa como un porcentaje de la suma original de la unidad del tiempo, es decir, este interés puede ser, como revisamos en los ejercicios anteriores, anual, mensual, semestral, dependiendo en este caso del tipo o propiamente, si es que es un préstamo tal vez mensual, anual, dependiendo de aquello, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo donde nos dice que una empresa invirtió $100,000 y obtuvo un total de $106,000 exactamente un año más tarde. Entonces, aquí vamos a ver lo que sería el interés, que nos dice $106,000, perdón, el interés sería los $106,000, que sería el monto actual o el monto que se tendría en este caso al cabo de un año, menos los $100,000, que sería la inversión original o la inversión inicial que se tuvo. Entonces nos daría un interés de $6,000, ¿sí? Entonces, la tasa de interés, tenemos que es $6,000, que sería el interés sobre los $100,000 que tuvimos como la inversión inicial. Entonces, nos daría un interés del 6% anual, ¿sí? El 6% anual. Entonces, decimos que el periodo de interés es anual. Entonces, aquí lo que podemos visualizar o nos da es qué porcentaje o el monto de interés que se tiene, en este caso sería $6,000, la tasa de interés con la que se obtuvo ese monto o ese interés y el periodo de interés, que en este caso nos dice de manera anual, ¿sí? Vamos a ver si hay otro ejemplo. Vamos adelante, creo que está. Entonces, como ya hacemos referencia aquí a la tasa de interés, revisamos lo que es el interés simple y el interés compuesto, en donde en este caso el interés simple tiene principios, ¿sí? Que nos dice que el interés no genera interés, ¿sí? Interés simple, los intereses no generan intereses, ¿sí? Solo el principal, en este caso la inversión o préstamo, genera intereses. De otra forma es aquel que no considera reinversión de los intereses ganados en periodos intermedios.
Es decir, aquí no vamos a tener como el interés compuesto de que no genera intereses sobre los intereses. Es decir, aquí vamos a tener un solo tipo tal vez de interés, que posiblemente, como el ejemplo anterior que revisamos, ya el interés o el monto del interés era de $6,000. En el caso del interés compuesto, vamos a visualizar que sobre ese monto se va a generar otro tipo de interés, ¿sí? Es decir, interés sobre interés, ¿sí? Entonces, dentro de este interés simple, tenemos es cuando el interés se paga solo sobre el capital prestado, es decir, solo sobre un monto, ¿sí? El capital prestado suma de intereses y capital prestado el tiempo acordado. Es importante adicionar que se paga el interés, en este caso un porcentaje, un valor porcentual. ¿Y cómo calcularlo? Es la fórmula que teníamos o revisamos anteriormente, donde teníamos el valor final es igual al el valor presente o valor actual por 1 más I por N, ¿sí? Entonces, las principales características ya los revisamos desde interés simple, que son que el capital se mantiene igual durante toda la operación, es decir, el capital o el monto inicial. Este interés es el mismo para cada uno de los periodos de operación, es decir, la tasa de interés se aplica sobre el capital invertido o capital inicial. Aquí otro ejemplo muy similar, en donde teníamos un monto inicial, ¿sí? El monto inicial o capital invertido. En este caso nos da al 12% anual, entonces aquí prácticamente realizaríamos esa operación. Si tenemos ya el monto, tenemos en este caso el tipo de porcentaje del interés que tenemos y el periodo, ¿sí? Entonces aquí nos da que tendríamos 1120. Entonces aquí aplicaríamos cuánto nos dio en este caso el valor final, vendría a ser el valor final de 1120 menos el monto inicial, es decir, el monto o el capital que invirtió, que requirió para tener ese beneficio. Entonces sería la ganancia o interés de 120. Entonces de eso dentro de un ejemplo práctico. ¿Qué pasa si tenemos $1,000? ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos o pedimos prestado 1,000? ¿Tenemos o pedimos prestado $1,000? Si luego de un año, es decir, luego de 12 meses, cobramos el 12% de interés, entonces, ¿cuánto tendríamos? En este caso tendríamos 120, es decir, tendríamos 1,120. Obviamente aquí restamos el valor del capital inicial, que es lo que ya teníamos o poseíamos. Entonces nos da de 120, es decir, la ganancia o el interés será de 120. Esto dependiendo, ¿no? Si es que prestamos, en este caso tendríamos de 120. Pero si pedimos prestado, en este caso sería el interés que tendríamos que pagar de 120. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto al interés simple, ¿no? Aplicamos únicamente un tipo de interés, no como lo hace referencia el interés compuesto, que lo vamos a revisar. Entonces, aquí nuevamente hacemos referencia a la fórmula del interés simple, que es utilizada cuando el interés total pagado al final es igual al interés multiplicado por el número de periodos. Y básicamente, dentro del lenguaje formal, ¿qué sería lo que tenemos dentro de la fórmula? Bueno, igual aquí tenemos lo que es el valor final o valor futuro, sería valor final o capital final, ¿sí? El valor presente o valor actual, valor inicial o capital inicial. Cualquiera de esas terminologías está adecuada. N sería el tiempo o el número de periodos y I vendría a ser la tasa de interés. Entonces tendremos las fórmulas tanto para el valor final y para el valor principal, perdón, para el valor presente o para el valor actual, ¿sí? Que son las que ya hemos tenido anteriormente, ya revisamos esa parte. Entonces, ahora revisamos lo que es el interés compuesto. Entonces, este interés compuesto de igual manera tiene unos principios que nos dice que se genera intereses, sí genera interés sobre los intereses. Sin intereses, sí generan intereses. Entonces,
En el interés simple teníamos que el interés no genera interés. En este caso nos dice que el interés sí genera interés en el interés compuesto. En este tipo de interés, estoy redundando un término, sí, los intereses que se consiguen en cada periodo se van sumando al capital inicial, con lo que se generan en nuevos intereses. Es decir, en la gráfica que pueden visualizar en la imagen que tienen aquí, vamos a ir viendo aquí. En este caso nos dice de manera mensual, entonces aquí va a irse sumando, ¿no? Va a irse sumando, es decir, el interés va a ir generando nuevos intereses. Y vamos a verlo un ejercicio. Entonces aquí, por ello, de hecho, está como subrayado con esas flechitas, es decir, que del monto que posiblemente vamos a tener aquí, se van a generar nuevos intereses y así sucesivamente de acuerdo al número de n periodos que tengamos. El interés compuesto, el interés en este caso propiamente ganado en cada periodo, en este caso en n, ¿sí? Es agregado al capital inicial, es decir, al valor presente, para constituirse en el nuevo capital o en el valor futuro que tenemos, sobre el cual se calcula el nuevo interés, produciéndose lo que se conoce como la capitalización, la cual puede ser anual, trimestral, mensual, diaria, ¿sí? Aquí tenemos la duda que teníamos en los ejemplos o en los ejercicios anteriores, lo que decía la capitalización, ¿sí? Entonces, esta capitalización nos dice que puede ser anual, puede ser trimestral, puede ser mensual o puede ser diaria, ¿sí? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Y se sigue aplicando hasta que vence la transacción de acuerdo a lo pactado. Bueno, de acuerdo en este caso a lo que se haya estipulado, ya sea de manera anual, trimestral, mensual, diaria. Entonces, y aquí tenemos ya un ejemplo. Entonces nos dicen, los problemas de interés compuesto deben expresarse, en este caso, I, que sería el interés, y N, número de periodos, en la misma unidad de tiempo, efectuado las conversiones apropiadas para cuando estas variables correspondan en diferentes periodos de tiempo. Es decir, cuando en el caso el interés esté mensual y el N esté anual, entonces se deben realizar las conversiones apropiadas para que estas variables estén dentro de las mismas tipo de conversión, es decir, hablen en el mismo lenguaje, es decir, periodos anuales o periodos mensuales o dependiendo de lo que el ejercicio o la situación en este caso lo requiera. Que como miramos aquí nos da de hecho un valor presente, nos dice $1000, el interés que nos dice del 1% mensual, en este caso por n que nos dice que es 12 meses. Entonces lo que nos pide aquí sería cuál sería en este caso el interés que se aplicaría bajo este monto y bajo ese tipo de interés y en ese periodo. Entonces, número de periodos nos habla acerca de 6, donde tenemos el capital inicial, en este caso estará dado por el valor, en este caso presente, por el tipo de interés y por el número de periodos, que en este caso aquí sería el número n, donde de igual manera en el periodo número 2 tomamos este valor, este valor que vendría a ser el valor principal para el periodo siguiente. Si se fijan aquí, este 10,000, perdón, 1000, a ver, 1010, ya estoy olvidando los números, es el valor que se está tomando de acá. Entonces, este valor viene a ser el valor o el valor presente o el valor inicial para el siguiente periodo, para el siguiente en este caso que sería 2. Entonces aquí igual manera tengo un interés, aplica este monto de interés y se suma de igual manera, sí, y se suma en este caso
el interés, en este caso en el periodo 2. Y así sucesivamente, estos valores van a ser tomados como valores principales, es decir, los resultados del periodo anterior. Por eso hace mención de que los intereses generan intereses. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, dentro del ejemplo que vamos a revisar, nos dice que consideremos una deuda al 12% anual por un monto de $1000 a ser pagada en 3 años. ¿Cuál es el valor que habría que pagar? Entonces, aquí, bueno, ya nos está haciendo referencia. O sea que con interés simple, ¿sí? Recordarán, dentro del interés simple nos hablaba de por concepto de evolución del capital, bueno, tendríamos $2000. Por concepto de interés, en este caso, únicamente realizaríamos lo que es el aplicar el número de periodos por el interés y por el monto, que en este caso nos daría 360. Entonces, el valor final que se tendría sería de 1360. ¿Sí? El valor final que se tendría sería 1360 con el interés mensual, perdón, con el interés simple. Con el interés compuesto, como nos dice, dentro de 3 años, entonces debería ser qué pasa en el año número 1, qué pasa en el año número 2 y qué pasa en el año número 3. Entonces, tomamos el monto inicial que nos dice de $1000. Entonces, aplicamos en este caso la fórmula y nos da que sería 1120. Entonces, este 1120 pasa a ser el valor inicial o el monto inicial de la deuda acumulada en el año número 2. Entonces, obviamente aquí igual manera tengo un valor, en este caso, para este año y pasa a ser el valor o el monto inicial para el tercer año. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos ya el valor, en este caso final, si podríamos hacerlo referencia, en donde nos da 1405. O podríamos aplicarlo bajo esta fórmula, que sería 1000 paréntesis 1 más 0.12, que vendría a ser el tipo de interés, y 3, que vendría a ser el número de periodos que nos decía de 3 años. ¿Sí? Cualquiera de estas dos fórmulas son valederas. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo de manera directa con la fórmula que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, a ver, hasta ahí está entendido el interés simple y el interés compuesto. Marco que tenía dudas sobre todo con el interés simple y el interés compuesto cuando hacíamos los ejercicios del valor actual y el valor futuro. Ingeniero, Sí, dígame. ¿por qué en el interés simple sale un valor y en el interés compuesto sale otro? ¿Por qué en el interés simple sale un Es el valor? mismo periodo, el mismo capital y el mismo interés. Ya, porque nos dice que el interés simple, los intereses no generan intereses. Sí, en cambio en el interés compuesto nos dice que los intereses generan intereses. Es decir, cuando en el año número 1 ya genera un porcentaje de interés, entonces ese monto que usted ya lo considera incluso con el interés, desde ahí usted lo toma otra vez otro interés. Es decir, si usted ya tuvo 1120, sobre esos 1120 otra vez lo está generando un interés. Entonces, y nos da, miren, 1254. Y eso es lo que pasa en algunas entidades financieras que a veces no, bueno, no caemos en cuenta. Sí, que estos intereses a veces nos generan intereses, mientras que si nos aplican un interés simple únicamente ya con el número de periodos y la tasa de interés únicamente, incluso hasta sale menor, miren, 1360 a 1405. Entonces es una
ya una diferencia que podría, de hecho, si es en cantidades más altas, podría ser más considerable. ¿Sí? Sí, sí, quedó un poco más claro, que ya no vamos a hacer propiamente ya ejercicios de este tipo, ¿sí? Con interés simple y con interés compuesto, sino más era para dejarlo un poco más claro y espero de hecho haberlo dejado más claro. No sé si Ingeniero, tienen, una consulta. díganme. El interés compuesto lo entendí, pero el interés simple, o sea, lo entendí hasta donde le saca el 360, pero el total de 1360 no le entiendo. ¿Cómo le sacó? Ya, entonces, lo que está sacando el 360 básicamente es el concepto por pago del interés. Es decir, de los $1000, si usted luego de 3 años y a un interés del 12% anual, ¿cuánto va a pagar? Que nos dice 360. Entonces, y nos decía que sobre el monto inicial, en este caso que era $1000, ¿sí? El monto inicial, a ver, ahí está, era $1000, entonces debe ser sumado el interés, entonces $1000 más los 360 nos da 1360, ¿sí? Ahí está la respuesta, ¿sí? Por ello, Ya le está, ingeniero. Por ello, con el interés compuesto nos hace referencia y podemos aplicarlo directamente o puede ser entendido de esta manera o puede ser realizado de esta manera, de hecho, para que ustedes lo entiendan de mejor manera. Es decir, miren, darse cuenta aquí del interés que aquí en este caso tuvimos, 1120, de ese mismo interés que ya se tuvieron un beneficio, se está sacando nuevamente el interés. ¿Sí? Si es ahí, espero que está claro o alguna duda, díganme nomás. Si está claro. Ah, todavía falta, así que ya era. Entonces eso por una parte, ya con lo que es el interés simple y lo que es el interés compuesto en relación al valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Entonces, sobre todo nos va a servir para aquello. Si nosotros, en este caso, adquirimos tal vez algún tipo de deuda, debemos saber qué tipo de interés se lo está aplicando. Entonces, si va a resultar beneficioso, en este caso, cuando somos acreedores o cuando en sentido inverso y qué tipo de interés o qué monto de interés se nos está aplicando y la manera, en este caso más fácil será del monto inicial, sumarle cuánto de interés en este caso nos están cobrando o en algunos casos estamos teniendo como beneficio, ¿sí? Eso de manera para concluir. Y dentro de aquello también tenemos lo que son criterios de valor del BAN y del TIR, es decir, el BAN en sus siglas, en sus siglas como el BAN, dentro del significado valor actual neto, y el TIR como la tasa interna de retorno. Estos dos elementos son aplicables en la mayoría o en la mayor parte de proyectos, ¿sí? Porque nos van a direccionar, en este caso, si es que se va a tener una rentabilidad o con qué porcentaje tal vez de rentabilidad se esté manejando y a qué tiempo tal vez voy a tener ese retorno de la inversión inicial, ¿sí? Entonces, nos dice que el valor actual neto o valor presente neto, ¿sí? Es el método más conocido, de hecho, para evaluar los proyectos de inversión, los que son sobre todo a largo plazo, ya que permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, que es maximizar la inversión. En el caso del transporte, cuando se va a renovar la flota, ¿sí? Son, en este caso, inversiones altas y que requieren eh, sea evaluado a largo plazo, porque el monto propiamente lo dice, los montos propiamente son altos en cuanto a adquirir una nueva unidad. Entonces, nos va a permitir realizar este análisis para ver si es que existe o no
la rentabilidad o se va a alcanzar con la recuperación de ese dinero. Entonces, es un procedimiento que permite el cálculo del valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros originados por una inversión, es decir, de acuerdo a los montos que se perciben. Es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto de inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con la misma, es decir, con los montos que se tienen. Además, el valor presente o el valor actual neto es, por tanto, una medida de beneficio que rinde un proyecto de inversión a través de toda su vida útil. Entonces, vamos a revisar lo que es la metodología, donde consiste en descontar esto dentro de la parte teórica, ¿no? Ya vamos a ver la fórmula, donde nos dice que consiste en descontar el valor actual. ¿Sí? El valor actual entonces iniciará con signo menos, es decir, actualizar mediante una tasa todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de efectivo futuros que generen un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa de actualización o de descuento es el resultado del producto entre el coste medio ponderado de capital y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es recomendable que el proyecto sea aceptado. Es decir, cuando podemos decir que va a ser beneficioso o no va a ser beneficioso. ¿Sí? Entonces, dentro ya de la fórmula, una vez que revisamos lo que es la parte textual, la teoría o el lenguaje formal, entonces revisamos que para calcular el valor presente neto, el valor actual neto, se trae todos los flujos de caja al momento presente, descontándolos a un tipo de interés determinado. Entonces, por lo tanto, cada entrada y salida de efectivo se descuenta a su valor presente. Luego se suman tal y como se establece la siguiente fórmula, en donde la fórmula de manera general nos dice que el valor actual neto sería igual a menos, en este caso, el valor inicial, valor presente, más la sumatoria de todos los flujos sobre 1 más el número de periodos por el tiempo, ¿sí? Perdón, por el interés. Entonces, esta fórmula, ¿sí? Dicha de otra manera, vendría a ser lo que tenemos aquí, ¿sí? A partir de aquí, ¿sí? Lo que tendríamos aquí. En donde aquí lo que nos dice es igual a lo que tenemos acá, es de manera similar. El valor actual neto sería igual a menos, en este caso la inversión inicial, más el flujo, en este caso el número de flujos que tengamos, de hecho aquí, sí, el número de flujos, bueno, el número de flujos sobre 1 más K, que en este caso K vendría a ser el interés, y N, o aquí en este caso no lo considera. Si ustedes se fijan aquí, no está el 1, ¿sí? Porque se asume que es el 1. Cualquier número elevado al 1 va a ser igual el mismo resultado, entonces por eso no lo considera ahí el 1. Pero ya en la siguiente, si se fijan, el flujo 2 va a ser igual, va a ser, perdón, flujo 2 sobre 1 más K, que vendría a ser el interés, o elevado a la N, que ya en este caso vendría a ser 2, y así hasta, dependiendo del número de flujos que se tengan, el número de Ns que se tengan, ¿sí? Bien, entonces la fórmula del valor presente neto o valor actual neto depende, por tanto, de las siguientes variables. De la inversión inicial previa, es decir, del IO, la inversión inicial previa, que será el monto o valor del desembolso que la empresa hará en el momento inicial de efectuar la inversión. Y fijarse aquí que siempre va a ir con el signo menos, ¿sí? Siempre va a ir con el signo menos. Los flujos netos de efectivo, representados, bueno, por FT, dice que representan la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán obtenerse en la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil. Y la tasa de descuento, ¿sí? También conocida como el costo o tasa de oportunidad,
Es la tasa de retorno requerida sobre una inversión y refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente. Estas inversiones durante la operación, las inversiones durante la operación y número de periodos que dure el proyecto, que en este caso vendría a estar representado por N. Entonces vamos a ir viendo. Ya, entonces el valor actual neto. Sí, el valor actual neto, ya revisamos lo que es la fórmula, vamos a revisar ejercicios. Pero antes de aquello es importante mencionar esta parte. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el valor actual neto es positivo, cuando es igual a cero o cuando es menor a cero? Entonces, ¿cuál es la interpretación dentro de un análisis que se puede hacer dentro de un proyecto? ¿Sí? Si ustedes les piden en un proyecto hallar el BAN, entonces si sale positivo, entonces ya podremos decir va a generar beneficios o resulta rentable o va a resultar rentable. Sí, pero ¿qué pasa si tal vez no va a salir igual a cero o inferior incluso? Entonces vamos a, ya sin la necesidad de que se implemente o se lleve a cabo el proyecto, ya vamos a decir que va a resultar, va a generar pérdidas, no va a resultar rentable. Entonces el valor presente neto nos sirve para generar dos tipos de decisiones. Ver si las inversiones son efectuadas y ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Es decir, los criterios de decisión se basan en si el BAN, el valor actual neto, es mayor que cero, la tasa de descuento elegida generará beneficios. El BAN es igual a cero, el proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, por lo que su realización resultará indiferente. Es decir, tal vez se va a mantener, ¿sí? Y cuando el BAN es menor a cero, el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado, es decir, no va a tener eh, una rentabilidad y si ya lo lleva a cabo, lo lleva a ejecución, es posiblemente un claro ejemplo que va a irse de, de ruina, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, eso tener presente, ¿no? Cuando es positivo, cuando es igual a cero, cuando es inferior. Y aquí cuando es positivo nos dice la tasa de descuento elegida, es decir, de hecho a veces aquí se juega con esta tablita, dentro de esa tablita para revisar la tasa de descuento, es decir, si tal vez puede incrementarse o puede disminuirse, pero obviamente que cumpla esto, que sea mayor a cero. Incluso aquí se puede ver qué porcentaje es mayor a cero, es decir, 0 punto cuánto o cuánto nos da, ¿no? Entonces ahí podremos igual hacer ya una relación con esa tasa de descuento que les digo. Dentro de un ejemplo que tenemos aquí, nos dice, por favor, prestarán mucha atención, ya esta ya es la parte práctica, ¿no? Ya es el ejercicio, donde nos dice que vamos a suponer que nos ofrecen una inversión en la que tenemos que invertir 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y nos prometen que detrás o tras esa inversión vamos a recibir 150.000 pesos el primer año, 250.000 pesos el segundo año, 400.000 pesos el tercer año y 500.000 el cuarto año. Entonces, suponiendo que la tasa de descuento es del 3% anual, ¿cuál será el valor presente o valor actual neto de esta inversión? Entonces, en este ejemplo no está muy complejo, ¿no? En este ejemplo, lo que nos dice, o los llevamos ya a la práctica dentro de nuestra fórmula, en donde tenemos que cuál será la inversión, en este caso inicial, que teníamos. Nos dice invertir acá, en el ejemplo mismo, nos da 1.000.000 de pesos. Si recordamos la fórmula, el valor actual neto va a ser igual a menos la inversión inicial, ¿sí? Que sería menos 1.000.000 de pesos. Entonces nos dice que en este caso recibimos cuatro montos, estaba, eh, cuatro montos, ¿sí? Montos de inversión, es decir, 150.000,
250.000, 400.000 y 500.000. ¿Sí? Entonces, nos daba también la tasa de descuento, que era del 3% anual. Entonces, este 3%, ustedes saben, este 3% lo transformamos o lo dividíamos para 100 y ahí nos da este 0.03. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que vamos es aplicando ya la fórmula. Entonces teníamos el valor actual neto es igual a menos la inversión inicial más cada uno de los flujos que nos da, es decir, 150.000. Aquí entendemos que es elevado a la 1, entonces no está de hecho ubicada. Más los 250.000, que de hecho aquí nos hacía mención, sería segundo año, en este caso, por ello está ya el 2, ¿sí? La tasa de descuento se va a mantener. El tercer año tenemos los 400.000, tercer año. Y el cuarto año que teníamos los 500.000, y ahí está. ¿Sí? Entonces, este valor actual neto, ¿sí? Si ya lo aplicamos la fórmula, nos da igual, sería 191.000, 580.23, ¿sí? Que sería nuestro valor actual neto. Entonces vemos que el valor presente neto de la inversión en este momento es de 191.580. En este caso pesos, ¿no? Que habla de ese tipo de moneda. Al ser un BAN positivo, es conveniente realizar esta inversión. Entonces va a resultar favorable para quien realice esta inversión, en este caso teniendo estos montos, es decir, la inversión inicial y estos montos que vamos a tener en este caso en cuatro periodos, ¿no? Déjenme ver, no tenía aquí el ejercicio en Excel. De igual manera, es mucho más factible llevarlo o poderlo realizar dentro de una hoja de Excel, este tipo de ejercicios, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Porque me parece que ya no vamos a avanzar con el TIR, aunque el TIR es mucho más fiable, de hecho, únicamente se lo aplica ya dentro de una hoja de Excel, ¿sí? Porque sí es más complejo el aplicar el TIR, por cuanto las ecuaciones o la fórmula propiamente ya superan ecuaciones de segundo grado, ¿sí? A ver si ahí se puede abrir. Ya, no sé si ahí ustedes están visualizando en sus pantallas. ¿Está visualizando el Excel o no? No, ingeniero, yo no. Yo veo la diapositiva. A ver, sí, es verdad. Bueno, a ver, les culminemos con el TIR para de ahí sí irnos con el Excel y ahí poder mostrarles. Entonces, de igual manera, el TIR es un complemento para estos análisis con el BAN. O sea, siempre que se haga el BAN, también va a estar o va a ser necesario la aplicación también del TIR, ¿no? Porque en este caso el TIR nos permite saber si es viable invertir en un determinado negocio, considerando otras opciones, en este caso de inversión de menor riesgo, o sea, donde no tenga tal vez un porcentaje, un alto riesgo. Este TIR es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa. Es decir, si hablamos de un proyecto, puede ser donde se vaya a invertir. Y de igual manera, una empresa, el ejemplo más claro, cuando se va a cambiar tal vez la flota vehicular. Entonces, determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión, es decir, de una inversión inicial se va a determinar esa rentabilidad de los cobros o pagos. Es decir, si hablamos dentro del transporte público, si se va a generar
una inversión de este tipo. Entonces, con el cobro de la tarifa podemos revisar, podemos analizar si es que va a ser rentable, va a resultar rentable o no invertir en la adquisición de una nueva unidad. También es una herramienta muy útil ya que genera un valor cuantitativo. Al hacer mención cuantitativo estamos hablando ya de la parte numérica. Entonces, a través del cual es posible saber si un proyecto es viable o no, considerando otras alternativas de inversión que pueden ser más cómodas y seguras. Entonces, el TIR transforma la rentabilidad de una empresa en un porcentaje o tasa de rentabilidad. Entonces, con este TIR se puede ir manejando qué tipo o tasa de rentabilidad o porcentaje de rentabilidad yo pretendo alcanzar. ¿Sí? Entonces, para entender mejor este cálculo del TIR, hay que conocer la fórmula del BAN. Es decir, primero tenemos que conocer el valor actual neto para luego, de hecho, aplicar en este caso lo que sería el TIR, en donde que calcula los flujos de caja, es decir, los ingresos menos los gastos netos, descontando la tasa de interés que se podría haber obtenido menos la inversión inicial. Esto en lo que sería el BAN. Entonces, al descontar la tasa de interés que se podría haber obtenido de otra inversión de menor riesgo, todo beneficio mayor a cero será a favor de la empresa respecto a la inversión de menor riesgo. De esta forma, si el BAN es mayor a cero, vale la pena invertir en el proyecto, ya que se obtiene un beneficio mayor. Entonces, aquí vamos a ver lo que sería la fórmula para el TIR, la tasa interna de retorno, en donde nos dice que el DIR realiza el mismo cálculo llevando el BAN a cero, ¿sí? Lo lleva a cero, por lo cual el resultado de esta ecuación da por resultado un porcentaje, que luego será comparado con el porcentaje de interés que se haya definido como más seguro. Como su nombre lo indica, el TIR muestra un valor de rendimiento interno de la empresa expresado en porcentaje y comparable con una tasa de interés. Entonces, para la siguiente fórmula escribiríamos a continuación cuáles son, en este caso, los componentes que tenemos. QN o FN, que vendría a ser el flujo de caja en el periodo N. N es el número de periodos y es el valor de la inversión inicial. Entonces, como les decía, es más difícil o más complejo hallar de manera manual el TIR, por cuanto hay ecuaciones que ya superan de, ¿cómo es? De dos variables, entonces ya se vuelven más complejas y más extensas de realizar, ¿sí? Por ello lo recomendable en el TIR sí es realizarlo dentro de una hoja de Excel. Sí, sí, estoy con el tiempo. Sí, siguen ahí, chicos. Sí. A ver, ya. Dudas hasta ahí. Bueno, es más la parte teórica el día de hoy. Ya la siguiente clase son ejercicios con el BAN y con el TIR. Si pueden revisar los ejercicios, sería mucho mejor. A ver, preguntas.
¿No tienen preguntas? No le escuché Andy me parece. No, yo le quería, tenía una pregunta sobre el valor actual neto. ¿Es diferente al valor actual que hemos hecho los ejercicios en las anteriores clases o es casi lo mismo? Podría decir. Podríamos decirlo que no, no son tan similares, aunque en algunas características podríamos decirlo que sí, pero no, este valor actual neto ya está más relacionado a proyectos de inversión, en este caso, como decía, de montos altos. En cambio, este valor actual que revisamos anteriormente hacía más referencia tal vez algún tipo de interés de un monto, de que tal vez sea un préstamo o una inversión, ¿no? Ya lo que es el valor actual neto como tal nos facilita o nos brinda eh, este tipo de ventajas, que sería de realizar este tipo de análisis para proyectos de mayor, podríamos decir, mayor inversión y de hecho que son a plazos mucho más extensos. Entonces ahí dejé la duda, aclaré la duda. Ya, bueno, a ver, enciendan todos la cámara para ya tomarles la foto de evidencia y finalizar. Ya mientras encienden las cámaras, quedamos entonces hasta el día de hoy, las 12 de la noche, que ustedes puedan ingresar a rendir la evaluación. Sí, las recomendaciones que ya les dije, por favor, tendránlo en cuenta. No se olviden que cuando ustedes ya ingresan a rendir la evaluación, tienen un tiempo limitado. No pueden navegar sobre las preguntas, es decir, si ya contestaron una pregunta o no, perdón, ya contestaron, no pueden retroceder, no pueden regresar. Entonces, eso ¿Cuántas tenganlo preguntas son? presente. Son 10 preguntas. Los puse 40 minutos ¿Hasta qué hora está habilitada? hasta las 12 de la noche. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, les agradezco. Cualquier situación igual me comunican, yo voy a estar conectado. Obviamente no hasta las 12, pero sí hasta las 10 por ahí. ¿Sí? Listo, que pasen una buena noche. Hasta luego, chicos.